y milagros, la prosperidad del reino, número 16. Vamos a cerrar ya en esta mañana con esta serie de estudios, número 16, la estrategia de la prosperidad. Dice la Biblia, 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hemos estado mirando a lo largo de estas 16 semanas el tema de la prosperidad, y hablábamos repetidamente la definición del diccionario. Prosperidad es una condición próspera o en crecimiento, especialmente lo que respecta a las finanzas, pero no necesariamente enfocado a las finanzas, pero Dios puede traer prosperidad en diferentes áreas de la vida. Dios le puede dar diferentes cosas, no únicamente finanzas, no únicamente prosperidad. Hoy nos toca mirar la estrategia de la prosperidad y estaremos resumiendo a grandes rasgos lo que hemos aprendido en esta mañana, y después oraremos por milagros. Vamos a resumir lo que ya hablamos. Lo hemos hablado detenidamente, lo hemos hablado un poco más extenso, cada una de estas cosas. Ahora únicamente vamos a resumir lo que hemos platicado, lo que hemos aprendido, que creemos que Dios nos ha ayudado, que hemos aprendido cosas en cómo ser bendecidos. Y al final vamos a orar por milagros. ¿Cuántos quisieran un milagro? Finanzas. Pero no únicamente Dios te puede dar finanzas, pero salud, pero restauración, pero sanidad. Pero lo que tú necesites en esta mañana, servimos a un Dios que nos quiere dar, servimos a un Dios que nos quiere ayudar, servimos a un Dios que nos quiere bendecir. Gloria a Dios. Vamos a ver en primer lugar la mente y la boca. La mente y la boca. Una de las cosas que comenzamos hablando era acerca de las enseñanzas erróneas sobre el dinero. Entonces, lo que entendíamos es que a veces pudiéramos pensar una mentira en donde el dinero es malo. Palabras que nos decían nuestros abuelos, o palabras que dice la gente comúnmente en esta mañana, comentarios de personas. Gente dice, Dios nos tiene a pan y agua porque el dinero es malo. Parecería en esta hora que fuera una realidad, pero es una mentira. Si el dinero fuera malo, pues no hubiera bendecido Dios a sus hijos, no hubiera bendecido a Abraham, no hubiera bendecido a Isaac, no hubiera bendecido a Jacob, no hubiera bendecido a David, no hubiera bendecido a Salomón, no hubiera bendecido a tanta gente en esta mañana alrededor del mundo, sobre los cuales pues ha reposado, descansado la bendición de Dios. Otra de las cosas que mirábamos es que es espiritual no tener dinero, que pudiera ser espiritual el no tener dinero. Por eso a veces gente se molesta sobre personas que son bendecidas. Gente se molesta sobre personas que pueden comprar tal vez un carro mejor, que pueden adquirir una casa, que pueden comprarse ropa, que pueden comer buenas cosas, que pueden vestirse buena ropa en esta mañana. Entonces, a veces gente pudiera pensar que es espiritual el no tener dinero, que Dios desea que usted viva pobre, que Dios desea que la gente viva con escasez. Parecería enseñanzas que nos hablaban tal vez gente de antes. Yo no sé si cristianos piensan de la misma manera. Dios está con los pobres, Dios quiere que seamos pobres. Por lo que dice la Biblia, parece que no. Palabras de Dios. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Entonces, ¿es una mentira en esta mañana que el dinero es malo? Es una mentira que es espiritual el no tener dinero. Habla el pastor Mitchell, dice, yo he conocido gente que está bendecida, que ha prosperado tremendamente y siguen siendo espirituales. Pero conozco muchos, dice, pero muchos cristianos que son pobres y que no son nada de espirituales. Entonces, a veces gente pensaba en esta mañana que la pobreza va de la mano con lo espiritual. Y si tú te has dado cuenta, parece que no. Hay gente que es pobre, hay gente que vive con mucha necesidad y son bien groseros, y son bien ingratos, y son bien blasfemos. ¿Sí me escucha? Pero hay gente en esta mañana que está bendecida
y que aman a Dios con todo su corazón, que son espirituales. Entonces, por lo tanto, descartado que es espiritual el no tener dinero. En esta mañana te decía ahorita cómo Dios bendijo al padre de la fe con mucho dinero. Abraham dice que era muy rico en dinero, en oro, en plata, en animales, en siervos. En esta mañana era bendecido tremendamente. Entonces hablábamos, si el dinero fuera malo, ¿cuál es el límite malo? 100 pesos, 1000 pesos, 10,000 pesos. ¿Cuál es el límite en esta mañana? ¿Cuál es el tope a donde el dinero se convierte en malo? Si fuera malo, pues no sé, a lo mejor no hubiera dinero, nadie tendría dinero. Pero Dios en esta mañana dice, bendijo al padre de la fe con mucho dinero. Otra de las cosas que mirábamos en las mentiras acerca del dinero o de la prosperidad, dice que parecería que si usted y yo le pidiéramos a Dios dinero, sería grosero o sería presuntuoso. Pedirle a Dios dinero, pedirle a Dios cosas materiales, o decir, no, yo soy bien espiritual, yo no necesito dinero, yo necesito cosas, yo no necesito bienes materiales. Ahí viene Cristo. ¿Para qué queremos dinero? ¿Para qué queremos casas? ¿Para qué queremos nada? Y a veces pudiera ser en esta mañana una mentira que seríamos groseros o seríamos presuntuosos si le pedimos a Dios que nos bendiga. Sería grosero, sería presuntuoso si le pedimos a Dios que nos dé cosas materiales. Entonces, déjame decirte una cosa, necesitamos entender que Dios quiere que le pidamos ayuda. No es presuntuoso, no es grosero, no es pecado. ¿Sí me escucha? No es que yo soy bien espiritual, yo no le pido a Dios nada, yo estoy bien así. Todos necesitamos cosas, todos necesitamos pedirle a Dios ayuda. Por eso decía el Señor Jesús, pedid y se os dará. Y más adelante dice, pues ustedes no tienen, ¿por qué no piden? Como el hermano del hijo pródigo, ¿se acuerda que se enojó cuando su hermano pródigo, su hermano menor, regresó después de arrepentirse y le pidió perdón al padre, que es la imagen de Dios, y el padre lo perdonó y se gozó y trajo el anillo y trajo el vestido y trajo el calzado y mató al becerro gordo? Y aquí está el hermano mayor enojado mirando todo eso y dice, ¿y a mí por qué no me has dado nada? Todo lo mío es tuyo, pero no me has pedido. ¿Por qué no me has pedido? Entonces, a veces podemos cometer error de no pedirle a Dios. Entonces, necesitamos en esta mañana reconocer, por lo que dice la Biblia, que la pobreza es una maldición. No es bueno delante de Dios, no es agradable delante de Dios que sus hijos vivan pobres. No es agradable ante Dios que sus hijos vivan en estrechez, no es agradable que vivan en necesidad, porque servimos usted y yo a un Dios generoso, y por lo tanto Dios mira la pobreza como una maldición. Es lo que dice la Biblia, una maldición. Por eso es importante romper maldiciones de pobreza. Entonces podemos mirar en esta mañana, o hemos hablado que a veces podemos provenir de familias donde ha existido maldiciones generacionales de pobreza. El abuelo pobre, el padre pobre, el hijo pobre, el nieto pobre. Entonces miramos en esta mañana que ciertamente hay maldiciones, pero Dios quiere que rompamos eso. Por otro lado, encontramos que hay maldiciones personales de pobreza, o que de alguna manera esa maldición ha venido tal vez por pecados antes de salvarse, o tal vez en esta mañana por pecados después de salvarse, viviendo una vida mala delante de Dios, desobedeciendo a Dios en esta mañana, y eso impide que entre la bendición, y eso causa que se adquieran maldiciones personales de pobreza, sirviendo a Dios, sirviendo a Cristo. Parecería increíble en esta mañana, pero suele suceder. Por otro lado, parece que hay ataques demoníacos que tratan de robarnos las bendiciones financieras. Pero lo que dice la Biblia es que usted y yo hemos sido redimidos de toda maldición.
Hemos sido redimidos de toda maldición de pobreza, de toda maldición personal en esta mañana. Hemos sido redimidos de toda maldición lanzada en contra de nuestras finanzas. Porque por un lado, Dios quiere que seamos prosperados, pero por otro lado, inclusive hay gente que no quiere que seamos prosperados. A veces tu propia familia, ¿sí me entiende? A veces tu propia familia no quiere que seas prosperado, no quieres que seas bendecido, no quiere que seas bendecida. Porque, pues no sé si todavía quieran aferrarse a decir, yo tengo la razón. No es sano que tú estés en esa iglesia. No es bueno, esa iglesia no es salva. Yo necesito tener la razón. Y a veces están orando para que, a lo mejor están orando para que te truene. ¿Sí me entienden? Y hay que regrese arrepentida con la cola entre las patas y diga, ¿sabes qué? Tienes razón, comadre. ¿Sí? Hay maldiciones. Parece que no, pero gente está deseando, hoy cómo me gustaría que cayera, cómo me gustaría que le tronara, cómo me gustaría que le fuera mal para que se le quite lo chistoso. No somos chistosos pidiéndole a Dios que nos bendiga. No somos chistosos glorificando a Dios. No somos chistosos alabándole a Dios y declarando que Él es nuestro Dios, nuestro Señor. No somos chistosos. Estamos haciendo lo que debemos de hacer en esta mañana. Entonces, aún a pesar de que hay maldiciones generacionales de pobreza, aún a pesar de que hay maldiciones personales y aún a pesar de que hay maldiciones que se lanzan en contra de nosotros, dice que nosotros hemos sido redimidos de toda maldición. Por lo tanto, no deberíamos de aceptar eso. No deberíamos de aceptar, no acepto la pobreza ni para mí ni para mis hijos, y ni acepto la pobreza que haya sido lanzada en mi contra, en el nombre de Jesús. Hay una escritura que dice, vuelvo al balón sobre sus cabezas. Me has declarado maldición, todo lo que me has declarado que se te regrese 1000 veces. Si me has bendecido, pues 1000 veces que se te regrese bendición. Pero si me has maldecido, pues 1000 veces que se te regrese maldición. Parecería grosero en esta mañana eso, pero a veces así sucede. Se regresan las maldiciones cuando tú las rechazas, cuando tú estás cubierto con la sangre de Cristo, cuando tú aceptas eso, que hemos sido redimidos de toda maldición. Es lo que dice Gálatas 3 del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Porque Él nos redimió para que la bendición dada a Abraham llegara a los gentiles por medio de Cristo Jesús, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dios prometió bendecir a Abraham generosamente, abundantemente. Y lo que dice la Biblia, que gracias a Jesús que nos redimió de la maldición de la ley, usted y yo también podemos ser acreedores de esa bendición dada a Abraham. Y así como Dios bendijo abundantemente a Abraham, también lo puede hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido de toda maldición en esta mañana. Somos liberados por la salvación en esta hora. Somos liberados por el arrepentimiento. Somos liberados por la autoridad dada a cada creyente. Por eso, a veces, usted y yo deberíamos orar. Rechazo toda maldición lanzada en mi contra en el nombre de Jesús. Anulo toda maldición de herencia, toda maldición de pobreza en mi vida, en mi familia, en el nombre de Cristo. Renuncio a toda maldición personal de pobreza en el nombre poderoso de Cristo. Declaro que soy libre de escasez, de necesidad, de ruina económica, de endeudamiento en el nombre de Cristo. Porque hemos sido salvados, porque hemos venido a un arrepentimiento. La otra historia sería gente que no ha sido liberada por la salvación, que no ha llegado a un arrepentimiento en esta mañana, pues es otra historia. Pero se supone que si usted y yo hemos sido salvados y hemos venido a un arrepentimiento, Dios nos da autoridad para rechazar esas maldiciones, o para que esas maldiciones no tengan efecto en nuestras vidas, no tengan entrada en nuestras vidas, no tengan cabida en nuestras vidas. Como aquellos hombres que llegó un misionero y intentaron destruir su vida. Dicen que eran brujos y que podían transportarse. No sé cómo funcionará eso. Algunos platican eso. Por ejemplo, están aquí y sin tomar camión pueden trasladarse a otro lugar y hacer daño. Pero dice que cuando ellos llegaron a la casa del pastor, encontraron un montón de gente con sus manos rodeando la casa.
ángeles tomados de las manos en esta mañana, y ellos querían entrar y yo, no, aquí no podemos entrar. Entonces Dios nos da autoridad para rechazar toda maldición que haya sido lanzada en nuestra contra en esta mañana. Entonces, otra de las cosas que miramos es que hay mentalidades equivocadas, y esas mentalidades equivocadas nos han impedido prosperar. Mentalidades equivocadas en cuanto al dinero. Por ejemplo, una de las cosas que a veces pudiéramos cometer errores es la mentalidad de víctima. Una mentalidad de víctima en esta mañana como que no es agradable delante de Dios. Soy un pobre pastorillo que habita en la serranía y no merezco ser bendecido. Soy víctima. Soy víctima del gobierno, soy víctima de la gente, soy víctima de mi familia, soy víctima de las maldiciones en esta mañana. Mentalidad de víctima. Una mentalidad de víctima es difícil en esta mañana que sea prosperada. Por eso hablamos, no soy víctima, soy hijo de Dios. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Por lo tanto, tengo el derecho de ser bendecido, tengo el derecho de ser prosperado, tengo el derecho de la herencia que Dios tiene para sus hijos en esta mañana. Otra de las cosas que miramos, la mentalidad es de derecho, que esperan recibir dinero. O en otras palabras, es como si pensáramos que pudiéramos obligar a Dios a bendecirnos. Yo no voy a diezmar, yo no voy a ser fiel, yo no voy a creer en Dios, pero de todas maneras Dios me tiene que dar, Dios me tiene que bendecir. Parece que no, parece que no. Primera cosa que vas a hacer para que Dios te bendiga, arrepentirte. ¿Sí me escuchas? Otra cosa que vas a hacer, diezmar, ofrendar. ¿Sí me entiendes? Dale a Dios en esta mañana, responderle a Dios. Otra de las cosas que miramos, no sé, parece que es curioso esto, sentimientos de culpa por ser bendecidos. Entonces, cuando alguien siente que no merece ser bendecido, a veces cuando Dios le suelta alguna bendición, se siente culpable y no quiere quedarse con ese dinero, o piensa que el dinero es malo y no quiere aceptar la bendición que Dios le está dando. Sentimiento de culpa por ser bendecido. Otra de las cosas, permitir que el miedo domine nuestro pensamiento, o permitir que el miedo domine nuestras acciones con respecto al dinero. Entonces, a veces permitimos que el miedo nos ciegue a quién es Dios y que lo culpemos por nuestras propias acciones. Otras cosas en esta mañana es que hemos envidiado a otras personas que han sido bendecidas. Y esto, hablábamos la historia de Saúl, que comenzó a mirar a David con un ojo malo. Y hablamos que es importante en esta mañana que usted y yo cuidemos nuestros ojos, que pongamos nuestros ojos en Jesús. Pero aquí estamos mirando en esta mañana que Saúl está mirando con envidia a David. Y miramos que esto comenzó a deteriorar su vida al grado tal que perdió su reinado. Lo quitaron a él y pusieron a David como rey. Entonces parece que la envidia bloquea la bendición de Dios sobre su vida. Parece que la envidia no deja entrar la bendición de Dios sobre su vida. Por lo tanto, a veces personas bendecidas y no se goza porque los mira con los ojos. Todavía tengo los ojos que pusimos ahí en la pantalla del hombre que está mirando al otro, pues con malos ojos, con envidia. ¿Sí me escuchas? Entonces, un corazón lleno de envidia, pues no va a dar entrada a la bendición de Dios. ¿Me escucha? Al contrario, lejos de molestarse, ay, me gozo que Dios está haciendo cosas, me gozo que Dios está bendiciendo a gente. Eso deberíamos usted y yo pensarlo y declararlo en esta mañana. Lejos de molestarnos, no podemos resentir en esta mañana lo que Dios les ha dado en esta hora. O a lo mejor podemos pensar de otra manera. ¿Quién sabe qué estarán haciendo para ser bendecidos? ¿Quién sabe dónde estarán agarrando esa bendición? Pues ¿de dónde? Pues de Dios, ¿verdad? Pero a veces le atribuimos los peores motivos o le atribuimos las peores acciones. Otra de las cosas, hemos hablado en contra de personas bienaventuradas o de personas bendecidas. ¿Sí me entiendes? Nos molestamos y hablamos mal de ellos.
o hemos tomado medidas para limitar o dañar sus bendiciones. Entonces, estas cosas son incorrectas. ¿Por qué razón? Porque Dios es quien da las bendiciones en esta mañana. Lo otro, un error, hemos aceptado la pobreza como nuestra porción. En otras palabras, como si nosotros decimos, no, pues así voy a ser pobre y lo acepto y así voy a vivir. Esa es la porción que Dios tiene para mí en esta mañana, ser pobre. Acepto la pobreza, acepto la escasez, acepto la necesidad, acepto la falta, acepto la derrota. Pero lo que dice la Biblia en esta mañana, que esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que aceptemos la pobreza. La voluntad de Dios no es que aceptemos la derrota en esta mañana. Dios desea bendecirnos. Dios desea prosperarnos. Otra cosa, hemos hablado palabras en contra de la prosperidad. Otra cosa, hemos maldecido nuestras finanzas hablando de incredulidad o aceptando la pobreza. Suele suceder, a veces inclusive en el ámbito cristiano. Tú puedes declarar, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar favor, Dios va a glorificar su nombre, Dios me va a suplir. Y le está diciendo a gente, cristianos, y cristianos empiezan a reírse. Pobre hermano, pobre hermana, qué iluso, qué ilusa, ¿de dónde Dios te va a bendecir? A veces cristianos en esta mañana tienen declaraciones de incredulidad, tienen declaraciones de pobreza, dudan de Dios. Hablamos en contra de prosperidad, hablamos incredulidad o aceptamos la pobreza. Hermano, confórmate con lo que tienes, ¿para qué quieres más? Así teniendo sustento y abrigo es lo que dice la Biblia. Podemos tomarlas como propias para nosotros en la mañana y conformarnos y decir, así queremos estar. Yo no creo que Dios nos pueda llevar más adelante, pero miramos en esta mañana que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere ayudarnos. Y a veces nosotros mismos maldecimos nuestras finanzas. Cuando declaramos palabras de duda, cuando declaramos palabras de incredulidad, cuando aceptamos la pobreza. Segunda cosa, acciones de desobediencia. Bueno, ya miramos algunas cosas que impiden la bendición de Dios. Ahora vamos a mirar las acciones de desobediencia que hacen el mismo trabajo, impiden que seamos bendecidos. Entonces, hemos tomado medidas que han funcionado en contra de nuestra prosperidad, o hemos permitido que la codicia, que la impaciencia y que el orgullo a veces nos lleven a endeudarnos. Ya hablamos acerca de eso, de la deuda. No es muy sano en esta mañana involucrarse en deudas. No es muy sano. Parece que es la solución a todo, parece que vamos a arreglar todo con eso, pero de repente, pues el diablo se mete y comienzan a complicar las cosas, y después de eso es muy difícil salir, porque ya estás tremendamente enredado. Voy a pedir un préstamo de 100,000 pesos para pagar todas mis deudas pequeñas y ya voy a descansar. Está bien, parecería, pero ahí sigue estando la deuda. Por eso le decíamos, ¿saben qué? Mejor vamos a pedirle a Dios un milagro, que nos ayude a pagar, que nos ayude a pagar con finanzas que Él nos dé. A veces podemos venir aquí, o yo a veces le digo a Dios, Señor, préstame tú, Señor, o si no quieres prestarme, dame lo que tú tienes. Tú eres el dueño de todos los recursos, dame para pagar. Escucha. O préstame tú para pagar y yo te pago con predicaciones, te pago con oración, te pago con ayuno, o te pago sirviéndote, o te pago obedeciéndote, o te pago haciendo lo correcto, o te pago portándome bien. Pues no tengo con qué pagarte, pero te puedo pagar con eso. Bendíceme, ayúdame para pagar mis deudas y que no me meta más en deudas. Entonces, la deuda no es la voluntad de Dios, es idolatría. Y decíamos en esta mañana, pues ya nos arrepentimos de eso. Colosenses 3:5 dice, por tanto, hacen morir vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, inmundicia, pasiones y malos deseos, y avaricia, que es idolatría. A veces, gente se mete en deudas por avaricia, porque quiere tener lo que el otro tiene. ¿Sí me escucha? Porque quiere poseer el iPhone 14. ¿Cuál es? 15.
Oh, no, si no tengo eso no voy a vivir, no voy a ser feliz si no lo tengo. No te vas a morir, no va a pasar nada. Si lo tienes, si haces eso, no vas a vivir, vas a andar con angustia. ¿Sí me escuchas? No vas a tener libertad de comprarte unos tacos ahí con Don Güero. Oh, quiero unos tacos, pero tengo que pagar el iPhone, mamá. 3 años más, Dios nos ayude. Entonces, elegimos creerle a Dios y elegimos confiar en que Dios nos va a prosperar con el tiempo. No desesperarnos, pero con el tiempo Dios nos va a prosperar. Otra de las cosas que podemos cometer acciones de desobediencia es que hemos fallado en seguir la sabiduría de Dios. Hemos fallado en no presupuestar. Hemos fallado en no planificar nuestros gastos. ¿Sí me escucha? Porque de repente así somos los seres humanos, o la mayoría. Agarramos dinero y nos volvemos loquitos y queremos gastarlo en lo que sea. A veces en cosas que ni siquiera necesitamos. ¿Sí? Y después no llegas a fin de mes. Y después no llegas a fin de cartocena. O a fin de semana. Miércoles ya no tienes dinero porque ya no presupuestaste. No planeaste. Hemos sido desobedientes en el área del dinero. Por otro lado, no diezmar. Acciones de desobediencia. Y después le decimos a Dios: no, pues es mentira lo que está diciendo, pastor. Dios no bendice. Dios no bendice. ¿Cómo? Sí, Dios bendice. Lo único que yo puedo preguntarte: ¿acaso has dejado de diezmar? ¿Acaso no has sido fiel con Dios en el área de las finanzas? No, yo estoy usando mi libre albedrío, pastor. Sí, está bien, úsalo, lo puedes usar, porque no es obligatorio, no es una secta. No te vamos a forzar y decir: hermano, te ordeno que traigas todos los diezmos al alfolí, que traigas tus ofrendas delante de Dios. No es una secta, no es una obligación, es libre albedrío. Pero ese libre albedrío es obediencia, y esa obediencia Dios la bendice. ¿Sí me escucha? A veces gente en esta mañana: ay, ¿a poco nomás por diezmar y por dar Dios me va a bendecir? Parece que sí. Es lo que dice la Biblia. Y dice: probadme ahora en esto, si no derramo bendición hasta que sobreabunde. Pero a veces gente no quiere probar a Dios en esta mañana. Duda de Dios. No diezmar, no dar ofrendas, no obedecer a Dios cuando nos dijo que diéramos. A veces Dios nos reta a dar. A veces Dios nos reta inclusive a ir más allá del diezmo y de la ofrenda. A veces, por alguna razón, a lo mejor Dios quiere suplir una necesidad. A lo mejor alguien está orando para que Dios le bendiga y tú eres ese medio para que esa persona sea bendecida. Y no lo quieres hacer. Es desobediencia. Como aquel hombre se quedó sin camioneta porque Dios le dijo: quiero que se la des. Y él dijo: no, porque se la voy a dar, es mía. Pues porque yo te voy a dar una mejor. A veces en esta mañana así funciona. ¿Quieres que Dios te bendiga? Dios te reta a dar, pero no te va a quitar lo que tú estás dando, te va a dar algo mejor, como lo ha hecho con nosotros infinidad de veces. Dame tu carro. Oh, ¿por qué te lo voy a dar? Pues porque yo te quiero dar lo mejor. Ah, bueno, siendo así, está bien. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Si no me lo quieres dar, pues se te va a convertir en chatarra. ¿Y para qué compres otro? ¿Cómo va a estar difícil? Pero cuando tú en esta mañana tomas decisiones de obediencia delante de Dios, Dios te va a prosperar en esta mañana. Entonces, no hemos podido compartir con los demás como Dios quiere que lo hagamos. A veces no únicamente Dios nos da para nosotros, pero para compartir a otras personas. Entonces, estas decisiones parece que liberan una maldición. Cuando no nos arrepentimos, no obedecer a Dios al dar ha bloqueado las bendiciones financieras. Dice la Biblia: dad y se os dará. Entonces, si no obedecemos a Dios, se bloquean las bendiciones financieras que usted y yo estamos esperando en esta mañana. Otra de las cosas, hablábamos acerca del ahorro. No hemos podido ahorrar para prepararnos para las necesidades futuras. Y lo que decíamos es que el no ahorrar es imprudente. ¿Sí me escucha? A veces gente lo puede interpretar de otra manera y decir: no, yo tengo mucha fe, yo no necesito ahorrar.
Eso es incredulidad, eso es falta de fe, eso es antibíblico. Ahorrar no es de Dios. Pero hablábamos acerca de José. Dice las famosas vacas gordas y vacas flacas. ¿Quién le dijo a José que ahorrara? Que guardara. Dios. Dios le dijo: ¿sabes qué, José? Dile al rey de Egipto que haga graneros grandes y que ahí pongan una parte de lo que vayan a cosechar en estos años de bendición, para necesidades futuras, para cuando ya no puedan trabajar, para cuando se jubilen, para cuando se descomponga el carro, para cuando ocupen zapatos tus hijos, o ropa, o útiles, o cualquier cosa, o cuando alguien se enferme de repente, que tengan ahí un guardadito y ay, y no me voy a comprometer, aquí tengo un guardado. Gloria a Dios. A veces fallamos en hacer eso, porque la mayoría en esta mañana no guardamos. Y hablábamos que algunas personas han ahorrado lo suficiente por si les falta trabajo 3 meses, pueden vivir 3 meses con lo que tienen ahorrado. Pero por otro lado, hay gentes que no les pagan en la semana. Mamacita querida, es un descontrol. Entonces, miramos en esta mañana que hablábamos que usted y yo nos comprometimos delante de Dios a ahorrar para necesidades futuras. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Vino aquí, hizo un compromiso con Dios y le digo: Señor, ¿sabes qué? Me comprometo delante de ti y voy a ahorrar para necesidades futuras. No lo voy a tirar todo. No voy a traer el taxi y la banda. No, voy a, como dijo el pastor Greg, mi papá durante su vida enseñó a gente a administrar las finanzas. Y le dijo: ¿saben qué? Guarden estas finanzas en un disco y ahí manténganlas, ahí congeladas. Guárdenlas y siéntese y piensen, ¿qué van a hacer? Si me escuchas, no agarrar y correr. El Buen Fin, vamos a comprar todo. ¿Sí me escuchas? No, congélalas ahí y siéntate y espera a ver qué pasa. ¿Sí? Ahorra, guarda para el año que entra. Que Dios nos ayude. Tercer cosa, dudar de Dios. Nuestra pobreza ha sido fundada en la incredulidad. A veces lo hemos determinado nosotros mismos así por nuestra incredulidad. Hemos dudado de la capacidad de Dios para satisfacer nuestras necesidades y hemos puesto más confianza en las circunstancias, hemos puesto más confianza en las personas, inclusive malvadas, y en esta hora gente que tiene espíritus demoníacos, que en Dios, que en el Dios Todopoderoso. Dios me enseñó esto de una manera muy práctica, muy sencilla. Había necesidad y yo puse mi confianza en gente malvada. Ni siquiera era salva, ni siquiera servía a Dios. Pero dije: Él me puede ayudar. Y Dios me dijo: o sea que crees que yo no te puedo ayudar. Digo: sí. Y luego vete a la bodega y ahí espera. Pero Señor, ¿y ahí quién me va a dar? ¿Ahí quién me va a ayudar? Digo: ¿cómo? No, tú vete y ahí espera. Y sí, nos fuimos, esperamos y ya. Nos dijeron: metan su tarjeta y saquen todo lo que tienen ahí. Metimos la tarjeta y sacamos dinero del cajero. ¿De dónde? De Dios Todopoderoso. Pero a veces dudamos en esta mañana que Dios quiera o tenga la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Otra cosa, hemos dudado del amor de Dios y a veces hemos acusado a Dios de no preocuparse por nuestras necesidades financieras. En esta mañana hemos acusado a Dios de ser parcial en las bendiciones y hemos dicho que Dios es injusto. Miramos que Dios bendice a otros y decimos: Señor, ¿y a mí cuándo me va a tocar? Eres injusto. Nada más quieres bendecir a él, nada más quieres bendecir a ella y a mí no me quieres bendecir. Eres injusto. O nos hemos conformado con mucho menos de lo que nuestro Padre Celestial desea que tengamos. Escuchaba: no piense que esto es todo lo que Dios le puede dar. No piense que esto es toda la vida cristiana. No, Dios puede darle esto, aquello, lo otro. Y yo dije: es cierto, no lo había pensado así. Esto no tiene que ser todo lo que Dios te quiere dar. Dios te quiere llevar más allá. Dios te quiere dar más. Y no es presuntuoso, y no es codicia, y no es avaricia, pero Dios te quiere dar en esta mañana. A veces, hermano, decimos que nos conformamos con mucho menos de lo que nuestro Padre Celestial nos quiere dar o que Él desea que tengamos.
Y eso es un reflejo de nuestra incredulidad y de nuestra falta de confianza en Dios. Y a veces nos hemos robado nosotros, hemos robado a nuestras familias, hemos robado a la obra de Dios, hemos robado a otras personas que necesitan las bendiciones que Dios tenía a través de nosotros. Cuarto, ya no vamos, la estrategia de la abundancia. Decíamos que una de las cosas que intentamos hacer usted y yo, arrepentirnos y cambiar nuestra opinión y cambiar nuestras acciones para que Dios bendiga nuestras vidas. Cambiar los pensamientos incorrectos, cambiar las palabras incorrectas, cambiar las acciones incorrectas, inclusive en esta mañana. Nehemías 13, del 11 al 12 dice: entonces contendí con los principales y dije, ¿por qué está desamparada la casa de Dios? Y los junté y los puse en su lugar. Entonces todo Judá llevó el diezmo del grano, del mosto y del aceite al alfolí. Como si Nehemías les estuviera diciendo: ¿saben qué? Necesitamos romper la maldición de la pobreza en nuestras vidas. ¿Cómo la vamos a romper? Diezmen. Traigan el diezmo. Rechacen todo pensamiento incorrecto. Arrepiéntanse en esta mañana de cosas desobedientes delante de Dios. Cambien su opinión en cuanto a la provisión y a la bendición de Dios. Cambia tus acciones en esta mañana. Cambia acciones incorrectas por acciones correctas. Cambia palabras incorrectas por palabras correctas. Está bien fácil. Por ejemplo, yo no quiero dinero. Cambia esa palabra. Sí quiero dinero. Yo así estoy bien, yo no necesito, yo soy bien espiritual. Sí, necesito que me bendigas. Necesito tener un año en paz. Necesito tener una Navidad en paz. Necesito tener bendición en mi casa. Necesito que mi familia sea bendecida. Necesito que mi casa sea prosperada. ¿Sí? Palabras correctas por palabras, cambiar palabras incorrectas por palabras correctas, o acciones incorrectas por acciones correctas. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que llegara la bendición de Abraham sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Necesitamos en esta mañana romper maldiciones generacionales, romper maldiciones familiares, romper maldiciones personales, y elegir y creer y confiar en Dios en esta mañana y declarar que es la voluntad de Dios, que seamos prosperados, porque Dios quiere bendecirnos financieramente. Que tú digas: Dios quiere bendecirme a mí, a Romualdo, financieramente. Dios me quiere bendecir a mí, y que necesitamos confiar en esta mañana en Dios como nuestra fuente de suministro y pedirle al Padre Celestial con fe abundante provisión. Lucas 12:32: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios quiere darnos, Dios quiere ayudarnos, y usted y yo dice que necesitamos hacer un pacto por adelantado delante de Dios. Hablábamos el servicio pasado como Jacob hizo un pacto por adelantado delante de Dios para que el Señor le bendijera, y le dijo: Señor, si tú me ayudas, si tú me guardas, porque su hermano lo iba persiguiendo para matarlo, si tú me guardas, si tú me defiendes, si tú me cuidas al lugar donde voy, si tú me bendices, dice: el diezmo apartaré para ti. Andaba huyendo de su hermano, no tenía nada. Dios lo regresó tremendamente, lo regresó con esposa, lo regresó con hijos, lo regresó con ganado, lo regresó protegido, lo regresó bendecido, y dijo: Señor, aquí está lo que prometí por adelantado. Yo me comprometo delante de Dios en esta mañana. No voy a permitir que las finanzas en esta hora se conviertan ciertamente en un Dios para mi vida, pero pondré a Dios primero. No nos estamos clavando y decir dinero y finanzas. No, vamos a poner a Dios primero. Dice: buscar primeramente el reino de su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En esta mañana no estamos haciendo al dinero un Dios en esta hora. Estamos poniendo a Dios primero, y vamos a creer que Dios nos va a ayudar en esta mañana. Las finanzas no tienen que convertirse en un Dios para nosotros. Dios es Dios, y en lugar de Él las finanzas no lo pueden ocupar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obedecer a Dios en el área del dinero, obedecer a Dios en el área de las finanzas, y siempre
Y póngaselo ahí con letras mayúsculas y letras grandes: siempre honraré a Dios con el diezmo. Siempre honraré a Dios con el diezmo, y daré ofrendas de gratitud y daré ofrendas de fe, e invertiré en la obra de Dios en esta mañana, e invertiré en lo que Dios me rete a hacer en esta hora. Obedeceré a Dios cuando me diga qué es lo que debe hacer, y transmitiré mi bendición a otras personas necesitadas. ¿Alguna pregunta?